El tema de hoy es un tema muy importante. El tema de hoy lleva como título Tiempo de restitución. Tiempo de restitución. Amado hermano que me escuchas, hermana, o restituimos o perderemos. O hacemos restitución o vamos a seguir perdiendo. Si has perdido un poco o mucho, lo seguirás haciendo. Vamos a entender esto de qué es esta ley de la restitución, sobre todo en un tiempo en que el Señor prometió que Él también restituiría. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Joel. Vamos a entrar a estudiar y a comprender. El libro de Joel es un libro muy profético que habla de los tiempos en los cuales el Israel antiguo sufrió cautiverio, pero también Dios prometió liberación y restauración. Y habla de eventos proféticos que van a ocurrir en el planeta, en este tiempo final. Pero así como habla de profecía, de la llenura del Espíritu Santo, también el Señor nos habla de eventos tremendos que no son el tema de hoy, pero que hacen parte de lo que está en Apocalipsis: fuego, guerras y todos estos eventos que van a haber. Y en medio de todo eso, el libro de Joel nos habla de un tiempo como el que está ahí en Joel capítulo 2 en tu Biblia, en el verso 25 y 26. Todos necesitamos ver eso. ¿Qué es eso? De que Dios nos ponga en una situación de recuperar cosas que hemos perdido. ¿Quién anhela recuperar cosas que ha perdido? Cosas que ya no vale la pena, claro, que vuelvan, pero sí que seamos restituidos de una manera preciosa, en justicia divina. Aquí vamos a leerlo entonces. Joel capítulo 2, el versículo es el 25 y el 26, y Dios nos dice esto. Quiero que prestes atención porque el Señor Jesús habló mucho también de esto. Dice, cuando llegue este tiempo, ¿qué dice? Entonces os compensaré. Otra versión dice, os restituiré. ¿Qué es restituir? Restituir es reparar, es restaurar, es volver a darle algo, es quitarle un tiempo de agravio, es dar algo que se había perdido, es darle honra al que no la había tenido o se la habían quitado. Es un tiempo de reconciliación y de recuperar cosas que se han perdido. Cuando Él dice, y yo os restituiré los años que ¿qué? Los años que comió la oruga o que devoró la oruga, ¿sí? La langosta, dice en otra versión, la langosta, el pulgón y el revoltón. Estas que se están nombrando aquí son plagas que se devoran las cosas. Y dice el Señor que aunque esas eran plagas y son también una forma de juicio de Dios, es Él el que permitió por algo mal que hicimos nosotros, por pecado, por no estar metidos con Dios a través de Jesucristo. Por eso, ahora en el Nuevo Testamento, dice el Señor que eso fue permitido por Él. Y Él llama a estas criaturas devoradoras mi gran ejército. Pero pastor, ¿cómo Dios puede tener un ejército de devoradores? Hermano, Dios puede usar, como dijo nuestro hermano, una burra para hablar y dar consejo, o puede usar la misma naturaleza y criaturas que usted no tiene ni idea de lo que significa esto de la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón. Es un ejército de fuerzas oscuras, poderes demoníacos, que son cosas y ejércitos oscuros a los cuales Dios también puede permitir que produzcan pruebas en nosotros. Entonces leamos desde el principio, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hay una versión que en la parte final, y la leo, dice, aparte de eso dice, vamos a leer el versículo siguiente, vamos a leerlo. ¿Qué promete después de esto? Dice que cuando venga la restitución, ¿qué vamos a hacer? Dice, y comeréis hasta que nos saciemos, hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Yahvé, el nombre del Señor vuestro Dios. ¿Qué más promete que ocurrirá? El cual el Señor hizo maravillas con vosotros, pero también promete esto, y me gusta mucho eso, dice, y nunca jamás será mi pueblo. ¿Eres tu pueblo de Dios? Nunca jamás será mi pueblo
avergonzado. Quisiera ver las manos de algunos hermanos o muchos que de alguna manera hemos sufrido vergüenza, que hemos sufrido devoradores de alguna cosa de nuestra familia. Así que esta promesa está vigente y no se va a ir. Dios, en este tiempo final en el que están apareciendo cosas que nunca se habían visto. Esta mañana estaba mirando el canal de la Resistencia allí en Telegram y estaba mirando también unas noticias que las confirmé y son reales. Han estado apareciendo no solamente por muchos años y siglos estas naves que ya sabemos quiénes son ellos, no son ninguna civilización de ayuda, son poderes demoníacos. Lo dice Efesios 6. Y han estado ahora apareciendo estas cosas que la gente no sabe si son de verdad, naves espaciales de espíritus malignos o, como el mundo dice, los aliens. Pero parece ser que es lo que hemos sabido, porque ya hay pruebas, realmente hay pruebas, de que la tecnología que todavía no conocemos la están manipulando para seguir amedrentando al mundo, para seguir controlando nuestro planeta, con otros miedos nuevos, diferentes de las pestes, enfermedades y el calentamiento y otras cosas que dicen que nos asustan. Ahora quieren entonces seguir alargando el proceso de esta gente, de esta élite oscura. Tal vez quieren impedir la entrada del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o perjudicarla o aplazarla, haciendo ver de manera artificial que supuestamente hay una cantidad de naves espaciales que se están apareciendo, como ya está en el video y es comprobable, no es hecho por inteligencia artificial, de una cantidad de luces y figuras brillantes que han estado apareciendo por todo Estados Unidos, sobre todo en estos días, sobre el Capitolio, sobre la Casa Blanca. Y hay videos y se pueden ver, no son falsos videos. Y esto ha hecho que se pronuncien gobernadores, que se pronuncien gente del gobierno de los Estados Unidos, unos metiéndole miedo a la gente diciendo nos están invadiendo y ahora no puede haber cambio de gobierno, ahora entonces lo que toca hacer es seguir con el gobierno que está y nombramos un estado especial de conmoción y por eso entonces vamos a atacar a los malos que nos vienen a atacar también la tierra, el planeta. Este es el cuento, este es el discurso de ellos. El presidente Donald Trump se pronunció y dijo: si esto lo están haciendo y hace tiempo se vienen apareciendo estas cosas, nosotros en los Estados Unidos tenemos mucha tecnología. ¿Por qué no hemos? Y si sabemos que esa gente supuestamente son invasores, como dicen el gobierno, dijo Estados Unidos, el gobierno oscuro, pues ¿por qué no les damos bala? ¿Por qué no les disparamos y se acabó? Y no sigan con esta mentira. Entonces hay programación, hay manipulación. Así como la Biblia dice que entre más aparece gobernar el mal, entre más se aumenta la maldad, también Dios dijo que cuando la maldad parecía aumentarse, también la gracia de Dios se ampliaría a favor de los creyentes. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Así que el enemigo quiere seguir manteniendo este imperio oscuro de paganismo y degradación moral, que es lo que no abiertamente, por lo menos, no se ve de este gobierno que va a entrar, que quieren apoyar la gente que creemos en Dios a través de la libertad religiosa. Hermano, esto no es mentira. Dios sí prometió que esto que está en Joel, un tiempo de restitución, unos años en que Él a su pueblo, no solo Israel, que lo hará también después de que nos vayamos a la iglesia, Él está tratando también con su iglesia, porque el juicio de Dios comienza primero por la casa de Dios. El Señor Jesucristo, antes de volver, sí dijo que Él estaría embelleciendo su iglesia. ¿Y cómo se embellece una iglesia? Con tratamiento, con pruebas. Pero aparte de las pruebas que estamos pasando, toda la vida no vamos a estar en prueba. Dígale al que está al lado, toda la vida usted no va a estar en prueba. Así es. Llega un tiempo en el cual el Señor restituye todo ese periodo de lucha, de prueba, de dificultades, porque si no, el Señor dice que si Él no tuviera misericordia de nosotros, ningún alma sería salva, hermanos.
Así que Dios es un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y como Padre que es, ama a sus hijos. Y uno no quiere lo peor para sus hijos. Hay gente que sí cree que cada vez la iglesia va a estar peor de sufrida y hasta nos meten en la tribulación, pero no. Los que van a entrar a la tribulación son los que ni han puesto cuidado a la palabra, están metidos con sectas, paganismo, religiones, ateísmo, diablismo y toda clase de inmoralidades e injusticias. A esos es a los que el Señor los va a llevar a la ira, al tiempo de la ira. Su iglesia será restituida, levantada y avivada antes de que nos vayamos. Así que si este tema no le gusta a alguien, investigue en la Biblia. Hermanos, todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Y así como un padre tiene un tiempo para disciplinar a sus hijos de la manera correcta, también el padre. ¿Cuántos de los padres no sentimos dolor por una disciplina que le impusimos a un hijo? Nos da dolor, a uno le da dolor disciplinar a los hijos, pero uno, si los ama, los disciplina. Como dice Hebreos en el capítulo 12, Dios al que ama, lo disciplina. Pero después de la disciplina, ¿uno qué hace? Le trae refrigerio, consolación, bálsamo, amor a la persona que disciplinó. Dios hace eso con nosotros. Ahora, en Eclesiastés, hablando del tiempo de las cosas que Dios permite, dice Eclesiastés 3, vamos a leerlo, capítulo 3, el versículo 1, el versículo 3, 4 y el 7. Vamos a verlos. Eclesiastés 3:1 dice: para todas las cosas hay sazón. Bueno, si no, vamos a leerlo en una versión un poquito más nueva, puede ser la LA. Dice: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso debajo de este cielo, bajo este cielo. El versículo 3 dice así: que también hay un tiempo de matar. Y recuerden que Dios tiene poder en su disciplina de quitar la vida o darla. Nadie puede pelear contra eso, ni reclamarle a Dios. Dios es el dueño de las almas. Pero así también dice que hay un tiempo ¿para qué? Un tiempo de curar, un tiempo de sanar. Hay un tiempo de derribar, pero también hay un tiempo de construir, de edificar. Esto nos está hablando de restauración. El versículo 4 y el 7 dice, el 4 y el 7, hay un tiempo de llorar. ¿Cuántos hemos pasado lágrimas por un tiempo? Wow. Pero también dice el Señor que hay un tiempo en que nos tocará reír. Dice, y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse. Wow. Lo hemos hecho. Pero también hay un tiempo de bailar. Por eso podemos danzar en el Señor. No que se vaya de rasca y rumba ahorita en diciembre, ¿no? Pero porque dice, ay, no, gracias pastor, esa era la palabra profética que necesitaba para estas fiestas que entran, ¿no? De verdad es un tiempo de danzar, de alegría y gozo con el Señor. Y el último verso es el 7. ¿Qué dice el 7? Dice, hay un tiempo de rasgar, no de rascar, de rasgar, donde se rompen relaciones, se dividen familias, esas cosas tan dolorosas, pero también dice, y tiempo de coser. O sea, un tiempo en que se desunió y un tiempo en que llega la hora también de unir. Un tiempo de callar, nos tocó callar porque ya no teníamos ni voz, ni nos oían, pero también dice un tiempo de hablar. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Bendito Jesús. Vamos a otra profecía que está en el libro conocido en el Antiguo Testamento como el libro de evangelizar del Antiguo Testamento, que se llama Isaías. Dice Isaías capítulo 1, empezando el libro profético de Isaías. Capítulo 1, verso 17 y 19. Recuerda Isaías 1, 17 al 19. Muy bien. Dice Isaías, aprendan o aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Reprendan al que oprime, reprended al opresor. Pero también dice, defiendan al huérfano. Aboguen por quién, abogad por la viuda. Sigamos leyendo 18 y 19. Profetiza el Señor y dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean ¿qué? Como la grana, rojos, oscuros, carmesí, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y dice 1:19,
el versículo de Isaías, dice: si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Está diciendo que después de que nuestros pecados sean blanqueados, perdonados, vendrá un tiempo en que si queremos y obedecemos, comeremos no lo peor, lo mejor de la tierra. ¿Qué creen ustedes entonces que Dios tiene para una iglesia que se compromete, se arrepiente y espera las promesas de su Padre? Llegará, como dice la Biblia, a comer lo mejor de la tierra. Hay gente que cree que no, que la iglesia tiene que seguirle a Dios dando rejo, palo, y llevarnos al rapto ya cuando ya estemos es tipo zombie, cadáver viviente. No, Dios no se va a casar con una mujer zombie, sin dientes, calva, medio desnuda, harapienta y sucia. Dios se lleva una iglesia hermosa, sin mancha, sin arruga y sin ninguna cosa semejante. No nos confundamos, que nadie nos confunda en eso. Así que por eso llega el tiempo en que estamos comprometidos y cada vez más con el Señor Jesús. Entonces Él hará esto que lo prometió. ¿Y eso qué traerá? Avivamiento. ¿Por qué? Sencillo, porque cuando la gente que nos hizo daño, que te persiguió, gente que vio mal testimonio, o gente que solo espera lo peor para nosotros, porque no tienen a Dios en su corazón y conocen el amor y el perdón al prójimo, entonces ellos van a hacer algo que está en el Salmo 23, que dice que el Señor aderezará, yo le he predicado muchas veces, que una mesa, o sea, un lugar para nosotros tener banquete, una mesa delante de nosotros, hasta que ¿qué? Aderezaré mesa o adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y ahí es cuando dice: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Significa llenura del Espíritu Santo, porque estaremos sentados en una mesa de restitución aquí en la tierra. Santo Jesús, yo creo eso. Así que si Dios tiene preparada esa mesa, no es solo una mesa allá cuando estemos en la eternidad. Habrá mesa para la iglesia antes de que nos vayamos, como hará el Señor la celebración de las bodas del Cordero. Amados, acuérdense que hubo un hombre llamado David, ancestro de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Isaí, que cuando fue perseguido por su suegro, el rey ¿qué? Saúl, él le quitaron la novia, le quitaron la mujer. Oiga, así desposeyeron a David. Querían quitarle la vida. Así que Dios a este varón, aunque cometió pecado, pero Dios tenía un plan con David, como contigo y conmigo. Llegó el momento en que él fue rey, y el que lo perseguía y lo quiso matar y le robó y le quitó hasta la esposa, se murió el rey Saúl. Lamentablemente murió su hijo Jonatán, que era tan querido por David. Y sin embargo, a pesar de que esta familia parece que había desaparecido de la tierra, Dios tiene en el corazón de David un amor hacia el prójimo que, claro, no se notó con la muerte de Urías Eteo, pero que el Espíritu Santo sí redarguye para que uno devuelva lo que se robó, para que uno restaure, pida también excusas, perdón y devuelva lo que quitó. Así que cuando él ve que él ya no ve por ninguna parte la familia del rey Saúl, él se acuerda: pero yo fui muy amigo de Jonatán, el hijo de Saúl, y aunque el rey Saúl me hizo mucho daño, yo nunca le toqué un cabello, aunque lo pude haber matado, no lo hice. Lo llamé el ungido de Yahvé. Ahora, ¿cómo hago? Esa familia no la veo. Y entonces pregunta, vamos a abrir 2 de Samuel 9, versículo 3, 2 de Samuel 9, versículo 3. Él pregunta a sus servidores: oiga, ¿alguno de ustedes súbditos ha visto la familia del rey Saúl? ¿Dónde hay? Dijo: pues que sepamos, por ahí hay un muchacho que es incluso hijo de Jonatán. ¿Cómo va a ser el hijo de mi mejor amigo? Sí, ¿dónde está? Está viviendo en una tierra difícil allá en Lodebar. Hablaba de esto el pastor Brian, me dijo ayer. Y quiero decirle que aún el Espíritu Santo le colocó una carga tan tremenda, no solo por Jonatán, sino por restaurar el nombre de esa familia, ayudando a sus descendientes que pudieran quedar.
Claro, ya no son reyes. Y es cuando leemos entonces, y dijo el rey, ¿qué dijo? No queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar, ¿qué? La bondad de Dios. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, pero que está, ¿qué? Lisiado de los pies, de ambos pies. Versículos hasta el 7. Y el rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, que significa junto a Dios, en Lodebar. Verso 5. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, de esa tierra como de olvido, de abandono. Y Mefiboset, que se llamaba el muchacho, sé que ustedes ya conocen la historia, pero estamos hoy enfocados en la restitución, un tiempo de levantar al caído, al menospreciado, al olvidado. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró, y David dijo, Mefiboset, y éste respondió, he aquí tu siervo. Verso 7, David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo. Por favor, ¿qué había hecho el abuelo de él? Mal contra David. Sin embargo, David le dice, te devuelvo la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Triste que la actitud de este muchacho era de resentido, un resentido en la vida, se resintió. Pero aún aunque era un resentido de profesión, Dios hace un día restitución. Y usó a David para que las tierras que habían sido arrebatadas a esta familia fueran regresadas al único que sabían que había o que quedaba de descendiente. Estos son leyes que están escritas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos se acuerdan en el Nuevo Testamento? Un hombre muy rico que era chiquito y que para ver a Jesús en el camino se subió a un árbol de sicómoro y desde allá miraba a Jesús porque la gente, el tumulto no lo dejaba ver por lo bajito que era, pero Jesús sí lo había tenido en cuenta. Y en la marcha donde el Señor iba, el Señor lo vio ya trepado y para la marcha voltea a mirar al que se sentía poco, aunque era muy rico, y le dice, oye, Zaqueo, es preciso que hoy more yo en tu casa. O sea, ábreme tu vida, ábreme tu corazón. Y es cuando Zaqueo siente la gran necesidad de tener en su corazón ese amor y la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y dice esto, miren qué tremendo. Él sintió que así como el Señor quería estar en su corazón, que Él lo invitaba a su casa, el Señor también quería que Él tuviera en cuenta que así como Dios le abría la puerta e iba a comer y a cenar con Él, así también Él pensara en el daño que le había hecho a otras personas. Y ocurre lo siguiente, Lucas 19:8 está la historia y esto es restitución. ¿Y por qué está predicando usted eso, pastor? ¿Le contaron algo que yo hice en el pasado? No, Dios sabe las cosas en las que la embarramos, decimos en Colombia. Hice lo que no debía haber hecho. Bueno, y ahora llega un tiempo en que Él cae en cuenta y dice, vamos a leer todo. Y Zaqueo puesto en pie, Lucas 19:8, ¿sí? Y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, después de que ya se encontraron, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. ¿De qué hablo? De restituir. Yo quiero contarle algo, iglesia. Bueno, ¿y qué dijo Jesús? Cuando Él toma esta decisión de restituir, de restaurar, Jesús le dijo, hoy, no se lo había dicho antes, se lo dijo después de que Él propuso restituir. Miren, no vayan a quitar el versículo, hermanos. Le quiero decir algo, hay muchas personas, entre esas también yo, que a medida de que hemos crecido espiritualmente en el camino de ser cristiano, hemos venido entendiendo cosas que hicimos y que hemos comprendido de pronto a veces tarde, que por no haber hecho restitución en algo en nuestra vida,
algo se nos está demorando y algo no nos sale como lo queremos y se nos demora la prueba, porque Dios necesita tratar hasta con lo más profundo de nuestro corazón. Mire, y lo más profundo, ¿cómo sale? Con presión. Cuando alguien tiene por dentro una espina que se clavó, hermano, ¿qué hay que hacer? A veces hasta romper por encima y hurgar hasta extraer la espina. Y si es algo enconado, un grano, una pústula, ¿qué toca hacer con eso? ¿Espicharla por encima? No, a las pústulas hay que tomarlas por la parte sana y ni siquiera tocar la hinchazón, es por los lados y apretar tan duro hasta que sale toda esa materia, toda esa pus y hasta el gusano. Dios a veces tiene que apretar y uno dice, pero Señor, me está apretando lo sano, tóqueme lo malo, pero me está apretando lo sano. Es porque al apretar lo sano, entonces sale lo que está escondido. A veces hemos pasado cosas de familia, de trato con otros, de daños que hemos causado y no hemos caído en cuenta, de relaciones en las cuales afectamos a mujeres, a hombres. Y aquí yo tengo que hablar que muchos de nosotros en el noviazgo hace no sé cuántos años, bueno, yo voy a cumplir 65, pero hace muchos años yo hice cosas malas. Y muchas niñas que fueron novias mías, yo fui malo con ellas, malo, y las hice sufrir. Y entonces, ¿qué sucede cuando uno hace sufrir? Que todo lo que uno haga, de todo lo que uno siembre, uno cosecha. Y después le pasa algo a un hijo, y entonces dice, ay Dios mío, pero a Pepito me endieta, el chino mío, porque uno los cuida como si fueran reyes, ¿no? Ay, ¿por qué le pasa todo esto? ¿Por qué él no alcanza lo otro? ¿Por qué? Hasta que un día el Señor le dice, ¿se acuerda que usted a fulanita le hizo tanto daño? Y hoy estás viendo en carne propia lo que tú le hiciste a aquella novia, a aquel novio. Hoy tu hijo, tu hija, tu hermano, tu sobrino está sufriendo porque en esa familia hubo daño. El abuelo le hizo daño, el abuelo tocó, violó, el abuelo fue pervertido, la abuela fue alcohólica, fue hechicera, y ustedes están sufriendo hoy consecuencias de lo que hicieron, no solo ustedes, sino sus ancestros. Por eso fue que cuando el Señor escuchó la oración de Daniel, allá en Daniel en el capítulo 9, Daniel confesó no por él solamente. Él dijo, mis padres, mis ancestros han pecado, han sido inmorales, sucios, hechiceros, y hoy pido perdón por todo eso. Cuando uno comienza a pedir perdón, no solo por uno, sino por lo que hicieron otras personas, el diablo no se pone contento, porque eso lo que trae es restauración. Porque la restauración comienza con reconocer algo que está mal y luego sigue el siguiente paso que se llama restituye al agraviado. Claro, ya alguna novia de esas ya ni para qué la va a buscar, quédese quieto porque se mete en problemas. Algunos van a buscar a la novia para pedirle perdón y terminan acostándose con la novia que tuvieron o con el novio. No, Dios no lo manda a eso, déjela quieta ya. Pero sí, pídale a Dios perdón. Y si algún día Dios le da la oportunidad de hablar con esa persona en un segundo, lo primero que tiene que hacer es, fulano, fulana, perdóname, yo en el pasado te hice daño, yo fui malo, yo no tenía al Señor Jesucristo, y aprovecha y da testimonio. Y eso hace que venga sanidad. Seguramente a esa persona le va a llegar una imagen tuya diferente a la que esa persona conoció, y eso hace que a esa persona se le abra el camino para creer en el Dios que tú crees. De otra manera no va a ser fácil para ellos. Y así, entonces, estamos viendo en este versículo Jesús que le dijo a Zaqueo, hoy, no ayer, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Miren, hermanos, la restitución, ¿cómo se hace? Allá en el Antiguo Testamento, en Números 5, veamos algo para estudiar un poquito el tema y luego nos vamos al Nuevo, ya para la segunda parte. En Números 5, del 5 al 10, que lo voy a tomar aquí en mi Biblia, el libro de Números, uno de los libros del Pentateuco. Capítulo de Números 5. Dice así, Números 5, versos 5 al 10. En aquella época, dentro de la gente de Israel,
Algunos le prestaban plata al tío, al amigo, al sobrino, a un conocido, pero le cobraban interés para matarlo. Y una cosa que usted tiene que entender: Dios al pueblo de Israel le dijo que entre ellos no se debían cobrar semejantes intereses tan infames, ni aprovecharse de la gente. Hay gente cristiana que vive de prestar plata al no sé cuánto por ciento, y es usura, y eso hace que Dios no bendiga a esa persona. Así como Dios no bendice a la persona que empeña. Acuérdese, empeñar es pecado. Pero pastor, ¿y entonces? Pues véndalo. Es diferente vender a empeñar. Cuando usted vende, usted ya tiene una plata y usted puede hacer con ella lo que quiere. Verá si paga o restituye o devuelve, pero venda, no empeñe, porque se hace esclavo de la persona que le prestó el dinero. Y por eso mucha gente no es bendecida, porque no comprenden la palabra de Dios. Así que entonces Dios le dijo que había llegado un tiempo de restituir a la gente que se le había hecho daño, en términos económicos y en términos morales. Vamos a leer el 5:5. El número 5:5 dice en esta versión BTX: habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado, ¿en qué? En perjuicio del prójimo, prevaricando así contra Yahvé, tal persona será culpable. En esta versión dice: habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Veámoslo en la NBI, que lo hace un poco más moderno y también entendible. Un momentito, mire: que les dijera a los israelitas que el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona a Dios, traiciona al Señor. Recuerde que es mandamiento, el segundo mandamiento. Y tendrá que, dice la Biblia, tendrá que responder por ello. Pastor, o sea que cualquier persona que así también me ha hecho a mí daño en el pasado, Dios no se ha olvidado de lo que me hicieron. No, Dios nunca se ha olvidado de lo que te hicieron. Dios un día le cobra a esa gente el daño que te hizo. Eso es duro, hermanos. Pero asimismo, si uno lo hizo, también es duro para el lado de uno. Y dice aquí que hay que tener que responder por eso. El versículo, el 8, dice qué se debía hacer. Dice: confesará su pecado, deberá confesar su pecado, y además de confesarlo, ¿qué? Y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado, con un recargo ¿de cuánto? Del 20%. Ay, no, pastor, yo me arrepiento, pero no devuelvo. Ese es un asunto delicado. Yo le conté a los hermanos hace muchos años un testimonio. Cuando yo era un muchacho de 15 años, de 14, 15 años, o tal vez 16 años ya, una prima y su esposo hablaron mal de mí para que le dieran mi cuarto, que yo vivía con mi abuela. Hablaron mal a mi abuela de mí y me sacaron del cuarto, y mi abuela me echó para mi casa. Yo me había ido a vivir con mi abuela, entonces me echaron de la casa, y yo en venganza le quité a ella un reloj para que sufra. Parece que el asunto quedó así olvidado. Un chino de 16 años haciéndole una venganza a una prima. Y cuando yo por primera vez este tema lo leí, Dios me habló y me dijo: tú nunca le devolviste a la prima el reloj, un anillo, no me acuerdo qué era. ¿No se lo devolviste? Y dije: no, señor, tu prima está viva. Tienes que ir y darle más de lo que costaba eso. Y yo: ay, no, señor, qué pena, porque eso sí, pelearon por eso y a todo el mundo le echaron la culpa, y yo callado. Que sufran. ¿Para qué me echaron de la casa? Hablaron mal de mí a mi abuela. No hay justificación que valga. El daño se hizo. Y yo le dije a mi esposa: ay, mami, el Señor me habló y que tengo que ir y compensar a mi prima por lo que hice. Ay, qué pena. Y sí, da pena. Pero con pena y todo, o hace o no hace. Llamé a mi prima y le dije: prima, ¿se acuerda que a usted una vez hace 200 años a usted se le perdió tal cosa? Fui yo. ¿De verdad? Yo sí sospechaba. Pero no, primo, yo ya olvidé eso. Le dije: no, prima,
el Señor me habló y tengo que compensar, restituir. Y me encontré con ella y Dios me puso una cantidad de dinero y se lo di. Le estaba haciendo en ese momento a ella de mucha importancia ese detalle y se alegró mucho y hasta lloró. Pero también lloré, yo dije, ay Señor, Dios mío. Ahora, no por eso haga para que después lloren de felicidad, no. Hay que restituir. Y Dios, apenas uno restituye, Dios comienza a abrirle a uno puertas que uno ni siquiera tiene idea. Bueno, pastor, pero si la persona ya está muerta, me salvé, ¿cierto? Veamos a ver. ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice acá, el 7, deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Por eso era que la gente, cuando en el Antiguo Testamento debía diezmar y no diezmaba, le empezaba a ir mal y entonces Dios decía, restaure. Si se le restaura a los hombres, ¿cuánto no hay que lo que se hizo mal con Dios? Eso es también importante. Versículo siguiente que dice el 9. Bueno, acá estamos. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, ya no está por ahí, ni tiene pariente, ¿a quién? O sea que cuando nos habla de un pariente nos está diciendo, si no está fulano o fulana, un hijo, un pariente, y haga lo que debió hacer con el que hoy ya no está. Como no estaba Saúl ni estaba Jonatán, ¿a quién se le hizo la restauración? A un pariente que era su nieto. Así que dice la compensación, si no existe nadie, ¿para quién será? Para el Señor. Yo voy a ser como el cura de mi pueblo. Cojo todas las limonas y digo, lo que Dios agarre es de él y lo que caiga es mío. No se trata de uno usar mal la palabra de Dios. Ahí sí, en ese caso, la restitución es con la obra de Dios. Con la obra de Dios. En el Antiguo Testamento era para el sacerdote que estaba a cargo. La compensación será para el Señor y se la entregará al sacerdote junto con el carnero para expiación del culpable, que era el rito que se hacía por eso. Y el último versículo dice, ahora el último. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote será del sacerdote. Entonces, hoy en día es para la obra del Señor. Ahora, y si esto está en el antiguo, entonces usted quiere aplicarlo ahora en el nuevo. Jesús le dijo a ese hombre que hoy la salvación había llegado solo hasta cuando él restituyó. Y eso es Nuevo Testamento, iglesia. Miren esto en Nehemías 5. Nehemías, capítulo de Nehemías que está después del libro de Esdras. Nehemías 5 del 11 al 13. Ahí también lo vamos a poner en la pantalla. Dice lo que les estaba contando, que Dios prohibió cobrarle intereses al pueblo de Dios, entre ellos robarse, ser usureros. En el versículo 10, Nehemías 5, 10, si empecemos desde allí, dice acá, mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosle esa carga de encima. ¿Por qué ya no quieren cobrarle? Porque ellos le habían cobrado intereses que nunca debieron cobrarle. Injusticia se llama eso. Entonces viene el versículo 11 y el líder les dice a ellos, ¿qué les dice el líder? Yo les ruego que les devuelvan lo que les habían quitado: campos, cultivos de uva, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les estaban exigiendo en ese momento. Y en el versículo 12 dice, está bien. ¿Qué contestó la gente de Israel? Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo, sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplirían su promesa, o si no, miren lo que pasaba en el 12. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades. ¿Cómo? Arroje de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea que contestó, amén. Claro, apenas el sacerdote dice, Dios los va a dejar sin un chavo, todo el mundo dijo, no, yo prefiero restituir a quedar pelado.
Y esto es algo que, aunque usted pueda creer que estamos manipulando la Biblia, lo cual no es así, a mucha gente no le va bien, aunque están metidos con Dios. En el sentido metidos es no muy bien metidos, porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 5, que ahora lo vamos a ver, que dijo: si tú tienes algo contra tu hermano y me vienes a traer una ofrenda, deja la ofrenda en el altar, no hay que se le olvide, ¿no? Déjela en el altar, pero primero vaya y reconcíliese con su hermano, con su prójimo, y hágalo con él lo que tiene que hacer. Palabras de Jesús, el sumo sacerdote de nuestra salvación. Así que no era solo el sacerdote del Antiguo Testamento, es Jesús nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, dice la Biblia. Y alabaron al Señor, y el pueblo, ¿qué dice que el pueblo qué hizo? Cumplió lo prometido. Vamos a mirar en el libro de Job, si tenemos tiempo, ¿sí? No importa, salimos a las 4, ¿no? No, tranquilo, no se preocupe, no. Dice Job capítulo 20, está antes de los Salmos. Un día los amigos de Job, ustedes saben que los amigos de Job eran malos amigos, no eran buenos amigos. Apenas el amigo cayó, le cayeron encima. Al caído, dice un dicho, caerle. Entonces es cuando Job, con las acusaciones de ellos, él comienza a decirles a ellos que no se creyeran tan buenos, que incluso los secretos de ellos también, si habían cometido pecados de estos, lo tendrían que pagar, que Dios todo lo veía. Y en Job 25, miren esto, Job capítulo 20, en el versículo 5, que lo vamos a ver ahí, ¿qué dice? Muy breve ha sido la algarabía del malvado. O sea, la alegría de la gente mala es por poco tiempo. La alegría del impío ha sido pasajera. ¿Por qué? Más adelante, en el verso 7, aunque la altivez de ellos haya sido mucha, pero el 7 dice, esto suena horrible. Dice que esa persona, esta palabra es cruda, pero créame que está en la Biblia. Dice, él, esa persona que actúa así, perecerá para siempre como su excremento. Yo me puse a pensar, Señor, claro, eso es lógico. ¿Quién guarda el excremento propio? Nadie. Todo el mundo no quiere volver a saludar eso. Pero la Biblia dice, usted va a perecer así como usted desecha sus excrementos. Y la gente que está llegada a él, ¿qué va a decir? ¿Pero qué se hizo? O sea, ¿en qué terminó este hombre? ¿En qué terminó esta mujer? Y lo está diciendo Job porque el Espíritu Santo se lo inspiró. Mire, hay gente que un término que yo no lo voy a usar, que dicen, uy, este está en la última, este está en el barro, este está en el chiqueral. ¿Qué le pasó a esa familia? ¿Y ese señor cómo terminó? ¿Y por qué le fue así? Pero tan próspero que estaba, ¿cómo estaban de bien? Y ahora mire cómo están. Mucha gente no piensa que Dios está atento, aún hasta lo que nos parece despreciable de la palabra. Y entonces en el versículo 10 el Señor dice que Él tendrá que devolver de alguna manera. Como no restituyó, Dios sí le va a sacar a él. Ya que Él no sacó, Dios sí se lo va a sacar. Y mire cómo. Sus hijos, ¿qué dice el versículo 10? Dice, sus hijos tendrán que resarcir a los pobres. Ellos mismos restituirán las riquezas de su padre. O sea, si usted no pagó en vida y les dejó mucha plata a los pelados, yo los dejé con finca. Eso sí, yo fui un excelente abogado, un pillo, pero nadie sabe. Astuto en los negocios, compré fincas, carros, negocios, empresas, tengo acciones, me morí rico. Y Dios dice, se murió rico por última vez, pero se despierta pobre. Y a los hijos, miren lo que les toca. Dice que los hijos son los que van a terminar pagando. Pero pastor, ¿cómo van a? Ellos no hicieron nada. Pero les dejó el padre una riqueza mala vida. Así que esa riqueza no se la va a dejar gozar a los hijos de ellos. Hermanos, muchos conocemos la historia de Pablo Escobar, de muchos narcotraficantes, de Gonzalo Rodríguez Gacha, de muchos políticos importantes en Colombia. Y hoy vamos a mirar esos hijos en una situación de descrédito. No avanzan, intentan ganar votos, no progresan, les va mal en lo que están haciendo. Porque Dios es un Dios que lo que dice en su palabra se tiene que cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y el versículo un poquito más adelante, que estamos viendo ahora, el 10, dice ahora el versículo 15, 17 y 19. 15, 17 y 19 dice, vomitará las riquezas que se tragó, que se engulló. Dios hará que las arroje
de su barriga, de su vientre. ¡Wow! No disfrutará de los arroyos, de los ríos de leche, aquí dice crema y miel, porque es una promesa de Dios para su pueblo. Nos llevará a tierra que ¿qué? Nos llevará a tierra que fluye leche y miel. Pero si no estamos con Él, ningún cuento de tierra de leche y miel. Al contrario, no lo disfrutará. ¿Por qué? Y la Biblia lo responde. ¿Por qué? Dice, porque oprimió al pobre y lo dejó sin nada y se adueñó de casas que nunca construyó. Se adueñó de casas que nunca construyó. Yo tengo que contarle un testimonio de lo que es la restitución. Esa casa que está arriba en la esquina la construí por la misericordia y la ayuda de Dios. Pero también mucha gente, que es siempre problema, porque son gente que se deja usar por el diablo, han querido que esa casa que construí sea de ellos y no la construyeron ellos. Y han querido otras cosas. Y algunos de ellos usaron el nombre, mi apellido, para decir que mi apellido era falso, que yo me cambié el nombre para convertirme en ladrón. Y así me denunciaron, que yo me cambié el nombre para poder robar. Y aunque les dije a estas personas, mi nombre, la corrección de mi nombre no es gusto mío, es histórico, es de verdad. Y les dije, mi nombre fue corregido por la misericordia de Dios, porque soy descendiente del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, y tengo toda la historia genealógica de esos. Y aunque yo les dije eso, usaron en contra hasta en los medios de comunicación que me había cambiado el nombre para ser un pillo. Pero llega un día en que el Señor, todo esto que hace la gente, Dios hace restauración. Les voy a contar algo de lo que significa la restauración del Señor, de lo que Dios hace. Miren esto. Antes de mostrarles, mientras van preparando allí unos videos y unas fotos que tengo, lean conmigo el libro de Filemón. Filemón capítulo 1, 18 y 19. ¿Cuántos se acuerdan de que un trabajador, en el libro de Filemón se habla de un empleado que era esclavo y que un día defraudó a la persona con la que estaba y se voló? Tal vez le quitó alguna plata, se voló. Pero después, a donde él se voló, terminó encontrándose ¿con qué apóstol? Con el apóstol Pablo. Y entonces, andando con Pablo, aprendió que uno no puede hacer eso. A donde le tienden la mano, le dan a uno confianza, uno no debería haber hecho eso. Entonces, aunque ahora ese esclavo, que ahora no es esclavo, sino que es libre, y se congrega y ayuda al apóstol Pablo, Pablo le da un buen consejo de hermano y le dice: hermanito, usted no debió haberle hecho eso a ese hermano Filemón, porque él es buena gente. ¿Usted cómo le pudo haber hecho eso? Pero pastor, yo ya no tengo ni plata, yo estoy restaurándome y Cristo me está perdonando mis pecados, ahí voy. Bueno, amigo, yo voy a llamar al que era el amo suyo. Y entonces se contacta con Filemón y le escribe esta carta. ¿Y qué le dice Pablo a Filemón hablando de este muchacho? ¿Qué le dice? Si te ha perjudicado o te debe algo, ¿qué dijo Pablo? Cárgalo a mi cuenta. Mire que hasta hay personas que cuando alguien no puede restituir, hay personas que se encargan de que esa persona sea limpiado su nombre. Imagino que cuando Filemón leyó la carta y dijo: Pablo sacando la cara, el apóstol Pablo poniendo la cara por este impío que se me voló y me robó. No puedo creer que Pablo apoya a los ladrones. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios, cuando quiere levantar a alguien, usa hasta otro para levantarlo, para ayudarlo, para darle la plata, para limpiarle el nombre. El 19, ¿qué dice ahí de Filemón? Leamos el 19. El versículo 19 es claro, dice: si te ha perjudicado o te debe algo, vuelve y dice: cárgalo a mi cuenta. Ay, pastor, ¿quién de la iglesia se hará cargo de mis cuentas? Yo sería muy feliz, pastor. Bueno, primero hay que hacerlo uno de lo que tiene, y Dios se encargará de lo que uno no tiene. Mira, hermano, esto es algo interesante. En Romanos 13:7, dejemos el testimonio para el final. En Romanos capítulo 13, en el versículo 7, ya llegamos al final, dice: Romanos 13:7, paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que le deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. La Biblia dice que a las personas que sirven enseñándonos la palabra, no hay que maltratarlas, ni quitarles el honor.
ni por debajearlas, ni calumniarlas, sino que por el contrario son personas que nos deben doble honra. No honra, sino doble honra. Así que mire Pablo cómo incluso aún hasta este hombre lo pone como él, ¿no? Como su avalador, su protector, como quien dice, si este muchacho le hizo algo, yo pago. O sea, lo que es con él es conmigo, y si no, rasques el ombligo, que es un término muy popular, pero miren, ¿sabe quién ha puesto su vida por nosotros? Jesús de Nazaret. Pagó por ti y pagó por mí. La Biblia dice, no hay nadie que ame más a alguien que el que pone su vida por los demás. Hubo una persona en Colombia que puso su vida por otros ingratamente. Fueron los patriotas. Bolívar, que murió en circunstancias terribles. Cuando murió, la camisa estaba con el cuello roto y el médico dijo, es injusto que este hombre, habiendo entregado su finca allá en Venezuela, todas sus propiedades, habiendo luchado por la libertad, sí, con todos sus errores y sus amoríos y sus cosas que están mal, pero lo hizo todo por la patria, pero le pagaron mal los partidos. Por eso cuando Bolívar muere dice que si mi muerte contribuyere para que se acaben las peleas de los partidos, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Pero ni por eso. Cuando se estaba muriendo, el médico dijo, es injusto que este hombre lo vayamos a enterrar con una camisa rota, con el cuello totalmente destruido, flaco, se enfermó de sus pulmones, y ahora, ¿cómo es posible que este hombre lo vayamos a enterrar como una persona, como una de la calle, una persona desechable? Y el mismo médico le ofreció una camisa de él. Todo de esa manera murieron muchos patriotas que dieron todo por la causa libertadora. Entre ellos está también el general Nariño, del cual el día de ayer, viernes 13 de diciembre, se celebraron los 201 años del fallecimiento de don Antonio Nariño. Él, a su esposa Magdalena Ortega y Mesa y a sus hijitos que le quedaban a cargo, algunos todavía pequeños, a ella le quitaron todo, a Nariño le embargaron todo, y ella tiene que irse a la calle, vender sus joyas para darle de comer a sus hijos. Y cuando ya no había, empezó a mendigar por la calle, pidiendo limosna para sostener a sus hijos, porque donde hoy queda la casa de Nariño, eso fue expropiado, todo le fue quitado. Después de la batalla de Boyacá, vuelve otra vez a levantarse el nombre del precursor de la independencia, y entonces ya, Nariño sí, no estuvo peleando con nosotros porque estaba preso, pero vamos a honrar su nombre. Y el gobierno de ese tiempo, el gobierno de la independencia o independentista, entonces toman una decisión de restituirle al general Nariño todo lo que le había sido quitado. Entonces lo nombran vicepresidente de la Gran Colombia, lo llaman, le piden perdón, pero nunca le devolvieron un peso. Ahora, no estamos reclamando eso, ¿no? Y nunca le devolvieron nada. Entonces pasan los años y al contrario, cada vez es más escondido lo que hicieron estas personas y dieron su vida por la causa. Pero como no estaba Dios en el centro de todo esto, ¿cómo se puede restituir? Es Dios el único que nos permite la restitución. Si nuestra familia sigue sin Dios, ¿cómo habrá la forma de devolver o desagraviar al agraviado? Entonces, ocurrió algo que yo digo es un milagro de Dios, porque aparte de que somos avergonzados hasta por cosas que no se debería uno avergonzar, termina uno sufriendo. Pues debido a unos libros que yo escribí de historia sobre la genealogía y la historia de mi familia, yo les he contado que yo soy pentanieto del general Antonio Nariño por su hija menor, que se llama Isabel Nariño y Mesa. Ella fue pues mi tatarabuela. Entonces, cuando yo estudio todo esto y yo hago un libro sobre la historia y la genealogía del general Nariño, el libro llegó a conocimiento de gente que está metida en la historia, y el Señor en su misericordia hizo algo que yo digo, Dios es bueno. Si por un lado me demandaron hasta que mi nombre era un impío, ahora estas personas que saben de historia han hecho una cosa que está en las manos de Dios. Y yo le digo a mi esposa, porque ella me acompañó desde el día martes hasta el día viernes a unas ceremonias que hubo en Zipaquirá, allí en Cundinamarca, y una ceremonia a la que me invitaron a la ciudad de Tunja, personas de la historia y personas de la Academia Patriótica Nariñista. Y estando allí, el Señor me sorprendió con unos actos donde yo digo, Dios, es tu pura gracia, en medio de historiadores, de gente escritora, de profesores de la universidad, de la Javeriana, gente muy reconocida, exministros del gobierno, gente muy importante,
del país. Allá el Señor me llevó. Esta es una imagen de Tunja. Ahí estoy con la gente de la Academia de Historia de Boyacá y personas de la Academia Patriótica Nariñista también de Boyacá, y me entregaron un diploma de reconocimiento como investigador, como historiador, y me sentí muy halagado porque yo nunca me había imaginado esto. Y el Señor lo hace porque aunque hay gente que lo avergüenza por lo que no debe uno avergonzarse, llega la hora cuando Dios lo levanta a uno del barro del piso. Y ayer, en esta fotografía que les estoy mostrando allí, en uno de los parques también de Tunja, el Parque Pinzón, donde está una escultura ahí en la pared del general Nariño, me invitaron para que izara la bandera en compañía de otros personajes de Boyacá, y me pusieron a izar la bandera de Colombia, y después a ofrecer una ofrenda floral a la memoria de este patriota, don Antonio Nariño, y fue para mí y para mi esposa un acto pues de mucho agradecimiento. Si quiere ponga el clip, porque hasta vergüenza me dio porque me pusieron a cantar el himno nacional. Yo me conozco una parte del himno, pero la parte que estaban cantando donde hablan de Nariño, yo ni siquiera me la sabía, siendo mi abuelo, y yo ahí estaba tragando salida porque solo movía la boca, ¿verdad? ¿Sí? Allá en el himno nacional que canté allá en esa ciudad. Bueno, dejémoslo hasta allí. Y ahí hago porque si no también paso por la pena de que no me vean cantar completo. Mis hijos se tomaron el momento de reírse de mí también. Así después con mi esposa fuimos invitados a almorzar a un lugar pues, muy importante allí en Tunja. Allí estaba el alcalde. También compartí con el alcalde de Villa de Leyva, y también el alcalde de Villa de Leyva me hizo firmarle el libro. También con la historia allí en el Museo Nariño en Villa de Leyva, la directora del museo también. Mejor dicho, a donde quiera que fuimos invitados, fuimos atendidos como si yo fuera el mismo Nariño. Y la misma gente decía, pero don Omar, ¿usted cómo se parece a Nariño, su abuelo? La misma cara. Yo, será por lo narizón, pero ¿por qué más? Así que mi esposa y este servidor estuvimos sentados en una mesa donde solo se sienta la gente pues, del gobierno, importante, historiadores, gente muy, muy, muy culta. Y yo, apenado, me senté en la orilla de la mesa, porque así dice la Biblia: no se vaya a sentar usted por allá donde no lo han mandado. Y me senté a la orilla de una mesa cuando me dice el presidente de allí, de ese lugar: no, mi doctor Omar, venga, es a la cabecera de la mesa que usted se tiene que sentar. Yo no hallaba qué hacer. Dios mío, Jesús de Nazaret. Fue un acto muy bonito y fueron momentos también muy de agrado. Le voy a pedir que estemos de pie y quiero compartir con usted que estos días que estamos viviendo al final de este año, Dios va a hacer que esta gente maligna con la cual yo les conté a ustedes, que quieren seguir controlando el mundo y manteniendo persecución contra su iglesia, Dios no los va a dejar. Quieren impedir la llegada de este hombre al poder, y así como nosotros en este país hemos sido tan duramente también, porque estamos en prueba. Con este gobierno que tenemos es una prueba. También Estados Unidos va a salir de ese momento antes de que venga el tiempo de la tribulación. Colombia, Dios le va a dar una oportunidad. Y ya que estamos viviendo días tan tristes y duros de ver tanta corrupción en nuestro gobierno, así como Dios lo va a hacer de nuevo en los Estados Unidos y está deteniendo a los progres inmorales de este mundo, Dios también lo hará con una nación que está entregada a Jesucristo, porque hay un pueblo que será restituido y la puerta será abierta. Vamos a orar, iglesia amada, levante esas manos al cielo. Padre de poder, de justicia, de misericordia y de verdad, ten misericordia, Señor Jesucristo, y ayúdanos. Estamos cansados, como dice tu palabra, de tanto menosprecio, dice el Salmo. Pero también tu justicia es verdadera justicia. Mira, mi Señor, que la vergüenza ha sido por tantos años, y lo que han hecho con nuestro país es tan triste y doloroso. Muchos han huido, pero nosotros estamos aquí, Señor. No nos permita, Señor, ni caer en la tentación, ni tampoco de quedarnos sin orar y batallar por estas cosas. Oramos para que guarden la vida de este hombre que llega a los Estados Unidos al gobierno, y hasta donde tú lo quieras usar, porque tú usas hasta una burra de verdad, ¿por qué no podrás usar a una persona?
para que le abras puertas a tu iglesia y restituyas el tiempo en que la iglesia está siendo pisoteada. Ayúdanos, porque aunque hay persecución, y lo dice la profecía, también habrá una mesa servida para tu iglesia. Señor, queremos sentarnos en esa mesa, no solo la del avivamiento, sino la de la restitución. Ayúdame, mi Señor, para pedir perdón por los daños que yo hice, para pedirle perdón a mi esposa por los años en que yo no la supe tratar, el tiempo en que no supe hablarle a mi marido, dile hermana, el tiempo en que yo menosprecié el cariño de él, de mi esposa, de mi hijo, de la abuela, el tiempo en que yo debía haber sido mejor nieto, mejor sobrino, mejor hermano o hermana y no lo fui. Quiero restituir, Señor. Perdóname por todo el daño, el mal testimonio que yo aún no he tampoco, Señor, sanado. Ayuda para que en este diciembre tengamos reuniones familiares en el momento que se permite, bajo la forma correcta, y yo pueda, Señor, dar testimonio de que soy una mujer, un hombre sencillo. Porque, Señor, tu palabra me dice que seamos mansos y humildes de corazón, y así vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Ayúdame a devolver lo que yo no he devuelto: la risa, el abrazo, el cariño, la amistad. Ayúdame a darle el beso a ese ser tan querido que no se lo he dado como debería, y a ser sencillo y a ser amoroso. Concede coinonía a tu iglesia en este final de año, y gracias porque abriste una puerta, y hoy tu siervo, como servidor y pastor de esta iglesia, lo estoy viviendo, Señor, y es el comienzo de algo mayor que viene para los creyentes. Te ponemos todo eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, de Yeshua, y por él te damos gracias, Señor. Amén. Y que venga la bendición. Amén y amén. Gloria a Cristo.